Muy bien, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la geósfera. ¿Qué podemos decir sobre la geósfera? Podemos decir lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver acá como la definición. Bueno, en primer lugar, podemos decir que la geósfera pues, es la estructura rocosa de la Tierra, ¿ya? Ahora, sobre nuestra superficie sólida, a la cual nosotros llamamos litosfera también, desarrollamos pues nuestras actividades diarias, ¿ya? Y de su interior pues obtenemos pues los recursos para poder transformar la economía, ¿no? En este caso, para la construcción compleja de industrias, transporte, es decir, es el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestras actividades económicas, ¿no? Que lo hemos tocado en el tema de geografía, ¿de acuerdo? Ahora, un dato muy, muy importante, jóvenes, ¿ah? Desde el siglo XIX, ¿no? Se han logrado pues importantes avances en el conocimiento de la estructura interna de la Tierra, ¿no? Y sus movimientos, ¿no? De la geósfera. Obviamente motivando pues por el interés económico en la obtención pues de materias primas para la producción industrial, ¿no? Ya desde la segunda revolución industrial hemos, eh, hemos tenido o hemos conocido más sobre nuestro planeta, ¿no? Justamente por la propia actividad que se estaba desarrollando, ¿no? El tema de las excavaciones, la perforación de petróleos, el tema de la explotación de los recursos para producir bienes y servicios. Entonces, en base a eso, hemos conocido más sobre lo interior de nuestra Tierra. Pero pese a ello, solo conocemos el 1% de todo nuestro planeta. Y una vez mencioné también que el océano es tan grande que el hombre tampoco ha podido lograr conocer todas las profundidades. Ni siquiera tenemos un mapa fidedigno de, del suelo marino. Sabemos más o menos por cálculos que hay una fosa, ¿no? Profunda, ¿no? Que se encuentra en Oceanía, ¿no? El tema, la fosa de las Marianas, que es la fosa más profunda que tenemos. Es un cálculo. Todavía los seres humanos no hemos podido llegar, ¿no? A las profundidades de los océanos. Es por eso que con el avance de la tecnología se ha estado descubriendo pues nuevos animales, ¿no? Que se creían extintos, por ejemplo. Entonces se supone que deben haber todavía hay animales que están en la profundidad marina, que obviamente como no llegan los rayos del sol, no sabemos qué tipo de animales puedan ser, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que justamente se está desarrollando, ¿no? Entonces, así como conocemos poco de nuestro océano, conocemos casi nada sobre nuestro planeta, pero pese a ello, a través de métodos que más adelante vamos a conocer, tenemos un cierto análisis, perdón, tenemos hipótesis, ¿no? De cómo está formada nuestro planeta, ¿de acuerdo? Es importante tomar en cuenta. ¿Me podría decir, profesor, que entonces que la geósfera en sí, o en la parte donde nosotros realizamos nuestras actividades, se le puede llamar como el espacio geográfico? Bueno, una parte de nuestra geósfera es lo que nosotros conocemos como el espacio geográfico, claro está, ¿no? Eh, Donde obviamente pues no solo es importante para la construcción de nuestras viviendas o desarrollo, ¿no? De nuestra zona de cultivo, sino también la obtención de nuestros recursos, ¿no? Que mayormente pues estos recursos se encuentran al interior, pues, ¿no? De la litosfera, al interior del suelo donde vivimos, obviamente, ¿no? Entonces, y es obviamente lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Ahora, un poquito así vamos a hablar un poco, quisiera recalcar algo chiquito nada más sobre, que me parece importante resaltar, sobre cómo es que la geósfera ha ido desarrollándose, cómo ha evolucionado, ¿no? Recuerden pues que la Tierra hace 4.600 millones de años era una materia incandescente, ¿no? Entonces, la corteza, ¿no? O la litosfera en sí, la corteza terrestre, se formó obviamente a partir pues del enfriamiento, ¿no? De la superficie del manto, que es una parte obviamente de la geósfera. La geósfera se divide en tres capas: corteza terrestre o litosfera, manto y núcleo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el manto, la superficie del manto se llega a enfriar, pues la corteza también eh, va a solidificarse. Y pues cuando la Tierra pues era una esfera líquida caliente, ¿no? Como hace 4.600 millones de años, entonces se ha ido enfriando gracias al, a que justamente el manto también ha ido bajando la temperatura. Ahora, otro detalle importante, ¿no? Su configuración, jóvenes,
será simultánea pues a la formación de la primera atmósfera, que también es un tema que vamos a ver más adelante, en la cual pues no había oxígeno, ¿no? Y los océanos se han ido formando básicamente por las lluvias, ¿no? Que han ido dándose por los gases tóxicos que voltaban, que salían de la corteza, ¿no? Y han tenido que pasar pues varios millones de años, ¿no? Para que las primeras formas de vida, desde los océanos, donde ahí se dio el oxígeno por primera vez, se incorporen, ¿no? Y el oxígeno del mar o de los océanos se eleva hacia la superficie terrestre, creando pues la atmósfera necesaria, oxígeno en el aire, y eso va a permitir pues la formación de la capa de ozono. Eso obviamente me imagino ya lo sabían bastante, sobre todo porque en biología y en ciencias naturales se habla bastante el tema de eso, ¿no? Pero obviamente es lo que justamente quería mencionar. Lo que sí nos compete de manera tajante es que según los teóricos, los geólogos, la formación de la Tierra en sí, pues ellos mencionan de que un gran supercontinente, ¿no? En la cual nosotros llamamos Pangea. Con el correr del tiempo, esta Pangea pues se dividió en dos grandes supercontinentes, ¿no? Hablamos pues de la Eurasia y Gondwana, ¿no? La Eurasia pues cubría pues lo que se estaba unida a Europa, Asia, América del Norte y Groenlandia, mientras que Gondwana estaba unida pues América del Sur, África y Australia, ¿no? Es obviamente lo que hasta el momento obviamente se conoce en estos tipos de estudios, ¿no? Que es justamente importante mencionar. Ahora bien, ¿nuestra planeta de qué está formada? Muy bien. Nuestro planeta está formada básicamente de estos componentes: hierro, oxígeno, níquel, silicio, aluminio, calcio y sodio. Y de todos ellos, ¿cuál es la que más posee? Posee hierro, silicio, magnesio, son los que más posee, ¿no? Y aluminio, magnesio, silicio, hierro, ¿de acuerdo? Si por ahí pues nos preguntan cuál es la que más se utiliza, o lo que más posee la Tierra, obviamente es el hierro, silicio, magnesio, ¿de acuerdo? Pero también existen estos elementos también que están, de hecho, en la tabla periódica. Como ustedes pueden apreciar, nuestra Tierra se divide en tres capas, que luego vamos a detallar en la próxima diapositiva. Tenemos a la corteza terrestre, también llamada litosfera, tenemos al manto y tenemos al núcleo, ¿de acuerdo? Al núcleo. Muy bien. Profesor, si usted me dice que conocemos poco de la Tierra, ¿por qué entonces me dice que existe una corteza, un manto, un núcleo? Lo que pasa es que nosotros, como mencioné hace poco, conocemos bastante de nuestro planeta, o poco en realidad, pero de lo poco que conocemos se ha hecho varios estudios. Para ello existen dos tipos de métodos en la cual se conoce al planeta Tierra. Eh, Hay que recordar que con esta forma o con la finalidad pues, de aprovechar los recursos minerales, ¿no?, que contiene nuestra geosfera, desde el siglo XIX, con el desarrollo de la segunda revolución industrial, se ha intensificado pues, su estudio del planeta Tierra, siendo pues una de las ciencias que más que ha aportado es la geología, ¿de acuerdo? La geología, pues recuerden que es una ciencia que estudia la estructura de la Tierra, pero también la forma y su evolución, ¿no? Y cuando hablamos de estructura nos referimos pues a la estructura interna, ¿de acuerdo? Cosa que no lo podemos apreciar, pero con los mecanismos, con las herramientas que se ha utilizado, podemos al menos conocer algo. Muy bien. Les había mencionado pues que la geología ha evolucionado bastante en esta forma pues de conocer nuestro planeta, y que obviamente se ha dado dos tipos de método de estudio, ¿no? El método directo y el método indirecto. ¿Por qué se le llama método directo? Bueno, se le llama así porque es un estudio básicamente superficial que se hizo sobre el planeta Tierra, ¿no? A través de las exploraciones, perforaciones, nos hemos, los especialistas han ido conociendo cada vez más, ¿no?, la composición de nuestro planeta, ¿de acuerdo? Eh,
justamente con las exploraciones se ha podido mencionar pues los procesos de sedimentación a través de la observación directa, ¿no? Por el tema de las rocas. Recuerden que las rocas más recientes son las más, pero las rocas que están, ¿no? Están más asequibles a nosotros son las nuevas, por así decirlo, y las rocas que están en el subsuelo son las más antiguas, ¿no? Sino que recuerden pues que en nuestra Tierra es dinámica a través pues de las fuerzas internas, perdón, a través de las fuerzas externas, se producen pues estos cambios, ¿no? Como los procesos de sedimentación, donde parte de la tierra, del suelo, son trasladadas en un lugar para asentarse, ¿no? Por otro lado, los estratos del subsuelo, a través pues, de las perforaciones de pozos petroleros, por ejemplo, también se ha ido demostrando, ¿no? Ese tipo de situación, ¿no? Eh, ahora bien, pero también está el método indirecto, ¿no? A través, por ejemplo, pues de la gravedad, la composición de los meteoritos, el magnetismo, ¿no? De las rocas, ¿no? En este caso, de la corteza terrestre, el contraste, pues, ¿no? En este caso, hablamos de las ondas sísmicas, por ejemplo, ¿no? Por eso es que cuando existe pues un movimiento telúrico, los geógrafos están atentos porque a través de esas formas, ¿no? de o a través del choque de placas tectónicas, ellos pueden hacer sus cálculos, ¿no? Para poder obviamente estudiar un poco más la estructura interna de la Tierra, ¿no? Entonces, el sismógrafo, por ejemplo, es un aparato que sirve bastante, ¿no? Para describir, pues, uno de los métodos de estudio que tiene que ver con el sísmico, con el movimiento sísmico de la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Eh, hay un método, justamente, ¿no? Se llama el método sísmico. No sé si habrán escuchado hablar. Eh, este método, pues, nos permite identificar la estructura interna de la Tierra a nivel del núcleo obviamente jamás hemos llegado, tampoco el manto, ¿no? El manto ni siquiera hemos llegado, pero a través de ese método más o menos podemos mencionar o conocer un poco sobre las características de estas capas, ¿no? Internas de la Tierra. Ahora, se basa en el estudio, el método sísmico se basa en el estudio de las ondas que se producen obviamente en un mismo, en un sismo natural o provocado. A veces cuando hay movimientos telúricos jóvenes, los geógrafos, con el apoyo obviamente de las compañías y las naciones desarrolladas, provocan movimientos telúricos, ¿no? Provocando bombas, por ejemplo, termonucleares, para poder obviamente conocer bastante, ¿no? Más sobre las características de la interna de la Tierra. Entonces es algo interesante, ¿no? Este método pues se basa en el hecho de que cuanto más rígidas y más densas son los materiales que atraviesa la onda, más veloz es esta. Ese es lo que esa es la teoría que han llegado estos especialistas, ¿no? ¿No? Un cambio pues en la velocidad de la propagación pues nos puede indicar una variación en la constitución de los materiales, por ejemplo. Entonces, ahí digamos la importancia que se tiene, ¿no? Eh, y ahora, y un dato importante, jóvenes, ¿por qué, profesor, no podemos atravesar las capas? Por una sencilla razón. En la corteza terrestre, jóvenes, se intensifica una equivalencia entre el incremento de la temperatura con la profundidad. Es decir, por cada 100 metros de profundidad, jóvenes, la temperatura se incrementa a 3 grados aproximadamente. Por eso que a esta relación se le denomina gradiente geotérmica. Eso, por favor, apúntenlo porque te pueden venir como examen de admisión, ¿no? Gradiente geotérmica, ¿ya? Es una expresión, pues, de la energía interna, ¿no? Eh, que, que hay en la geósfera, en la cual, pues, se puede aprovechar con fines de calefacción o doméstica o producción industrial, ¿no? Entonces, tú dirás, pues, pero si por cada 100 metros. Bueno, pues profe, pero normal, pues no es mucho, ¿no? Tenemos la tecnología suficiente. Es cierto, pero miren, solamente la primera capa de la litosfera posee pues básicamente miles y miles de kilómetros. Eh, bueno,
La corteza que tenemos, la corteza, en este caso la parte continental, porque la corteza también se divide en dos partes, chicos, ¿no? Que ahora vamos a estudiar, ¿no? La corteza continental y la corteza oceánica. Solamente en la corteza continental más o menos hay una profundidad de 40 kilómetros. O sea, hablamos de 40.000 metros aproximadamente, ¿no? Y si sabes que cada 100 metros hay 3 grados, imagínate 40 kilómetros. ¿Cuánto grado de temperatura habrán solamente en la parte de la corteza continental? Para llegar al manto, jóvenes, solo para llegar al manto, tenemos que excavar por lo menos 2.000 kilómetros de profundidad. Solamente para el manto superficial, el manto externo. Profesor, y para llegar al núcleo, 6.370 kilómetros aproximadamente. Imagínate las temperaturas que sería imposible, ¿ya? Imposible poder, obviamente, poder hacer eso. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. A un ratito ahí. Perfecto. A ver. Un ratito, a ver acá, un ratito. Perfecto. Muy bien. Entonces, es por eso que es imposible, ¿no? Poder todavía siquiera pensar, poder trasladarnos hacia el interior de la Tierra. Por eso, pues que hay novelas que desde el siglo XIX que se han interesado bastante por conocer un poco sobre el interior de la Tierra, ¿no? Recuerden esa novela, pues, magistral de este visionario, Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, pues, todavía no tenemos, ¿no? Ni siquiera la capacidad para poder, obviamente, conocer, ¿no? Con mayor profundidad el interior del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, en síntesis, quiero que nunca olviden lo que les voy a mencionar. A mayor profundidad hay una mayor densidad y una mayor temperatura, ¿de acuerdo? Eso no olvidarse, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, vamos ahora rápidamente a uno de los temas que siempre nos van a mencionar. ¿Y cuál es? Se está refiriendo básicamente a la estructura interna de la Tierra, que es la que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá. Un ratito. Ahí está. Muy bien. Esa es la composición y estructura. ¿Ya? Mayormente lo que nos van a preguntar es un poco sobre la discontinuidad. Profesor, ¿y qué es la discontinuidad? Muy bien. Primero, voy a aclarar un poco sobre lo que es la estructura de la geosfera. La geosfera, para empezar, se divide en tres grandes capas: corteza o litosfera, manto y núcleo. Ahora, a su vez, estas capas se subdividen en subcapas. Por ejemplo, dentro de la corteza o litosfera tenemos la capa superior, en este caso es la corteza continental, y tenemos la capa, perdón, acá es la capa inferior, disculpa, acá hay una equivocación, ¿ya? Claro, esa es la capa superior y acá tenemos la capa inferior, perdón, ¿no? También llamada, voy acá con mi cursor, ratito, perdón, ¿dónde está? Un ratito. A ver, muy bien, ahora está, muy bien. Les había mencionado, ¿no? A su vez, las capas que he mencionado se dividen en subcapas. Por ejemplo, en la corteza se divide en capa superior, o también llamada corteza continental, pero mayormente en los exámenes de admisión dicen cial. Cuando tú ves esta palabra cial, entonces tú relacionala con la capa superior. Profesor, ¿y qué es cial? Es lo que está compuesta esta capa, es decir, de silicio y aluminio. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra capa es la capa inferior, o también llamada corteza oceánica, y está compuesta por silicio y magnesio, por eso se llama cima. Entonces, en los exámenes dicen cima y cial. Cial, capa superior; cima, capa inferior. Ahora,
Tanto las capas como subcapas se van a separar entre sí por zonas de transición de materiales. A esta transición de materiales, porque obviamente se nota claramente la diferencia entre una capa y otra, se les va a llamar discontinuidad. Por ejemplo, dentro de la corteza, entre la capa superior y la capa inferior, o también llamado entre la cial y cima, tenemos una discontinuidad, un material que los distingue de una capa sobre la otra. A esta discontinuidad se le va a llamar Conrad. ¿De acuerdo? Conrad. Ahora bien, dentro eh, de la ahora, otra característica de la corteza me gustaría compartir con ustedes. Bueno, una de las características de nuestra corteza o la litosfera es que es de menor densidad. ¿De acuerdo? Si por ahí te preguntan, ¿no? ¿Qué capa de la Tierra tiene mayor densidad? Tú ya sabes que la corteza no lo es, tú descártalo completamente, ¿no? Tiene menor profundidad, ¿de acuerdo? Mayormente el cial está compuesta de capa granítica y en cambio el cima está compuesta de capa basáltica. Ya cuando hablemos de las rocas voy a mencionar un poco más eso. Ahora bien, entre la corteza y el manto, jóvenes, existe otra discontinuidad. ¿Cómo se llama esa discontinuidad, profesor? La discontinuidad de Morovich. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué características tiene, por ejemplo, el manto? Es la que tiene el mayor volumen. Miren la diferencia, ¿no? Es el que tiene mayor volumen. ¿De acuerdo? La capa constituye prácticamente el 85% del volumen del globo terráqueo, jóvenes. Ahí está. ¿De acuerdo? Y otro detalle, en la capa interior, ¿no? En la capa interior existe lo que conocemos, aquí contiene el magma, ¿de acuerdo? Que es obviamente material líquido incandescente y que los volcanes cumplen una función importante porque ellas expulsan ese magma en lava, ¿de acuerdo? En lava. Es decir, profesor, o sea, que dice que el manto se divide en manto superior y manto inferior. Así es. En el manto superior está la astenosfera y esto es muy importante porque esta astenosfera es la que va a permitir los movimientos de las placas tectónicas. Hay una teoría muy importante, la teoría ¿no? de la deriva continental, ¿no? En su momento propuesta por Alfred Wegener, este importante científico alemán, pero que luego va a ser sustituida pues, en los años 70 por la teoría de la tectónica de placas, en la cual consideran pues que nuestros continentes se desplazan y el responsable de ese desplazamiento, jóvenes, es la astenosfera. ¿Se acuerdan que yo le mencioné pues que había un supercontinente Pangea, luego se partió? Claro, esa división que existe, esa separación, es gracias a la astenosfera. Pero hay un detalle, se ha demostrado que la Tierra no solamente se está separando, sino también se está volviendo a unir, ¿no? Claro que esta unión pues demora miles de años y el desplazamiento es lento, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un desplazamiento lento. Ya nos hemos separado en 5 continentes. Es muy probable que en los próximos siglos, o miles de años, perdón, estos continentes nuevamente se vuelvan a unir. ¿De acuerdo? A unir. Muy bien. Ahora bien, eh, ¿qué otra cosa más me podría explicar, profesor, sobre el tema del manto inferior o superior? Básicamente que entre el manto superior y el manto inferior hay otra discontinuidad. Esta discontinuidad se dice discontinuidad de Repetile, ¿ya? Repetile, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, profesor, en la corteza inferior o en el manto inferior, perdón, me dice que aquí está el magma. ¿Me podría decir en todo caso que aquí se da origen a los volcanes? Es correcto la respuesta. En el manto inferior es donde se da, pues obviamente, el origen de los volcanes. ¿De acuerdo? Ahora bien,
Entre el manto y el núcleo hay otra discontinuidad, la discontinuidad de Gutenberg, ¿no? De Gutenberg. Ahí está, ¿no? La discontinuidad de Gutenberg. Ahí lo estoy resaltando porque es muy probable obviamente que nos pregunten, ¿no? Lo de la discontinuidad de Gutenberg. Ahora bien, ¿qué otro detalle, por ejemplo, profesor, nos puede dar con respecto a la discontinuidad de Gutenberg? Bueno, aquí se da pues la separación de la subcapa otra vez entre el núcleo. Tenemos acá el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Qué características, profesor, nos da el núcleo interno y externo? Básicamente nos da de que existe que en el núcleo externo hay un estado líquido, mientras que el núcleo interno es un estado sólido. Y estamos hablando de miles de grados centígrados, jóvenes. ¿De acuerdo? Miles y miles de grados centígrados. Muy bien. Para ya terminar, jóvenes, porque nos hemos pasado un poco la hora y no quiero esperar mucho más a su profesora de aritmética, voy a terminar con el tema de las rocas, ¿no? Algo rápidamente, ¿no? Las rocas en este caso es un agregado de diversos minerales que constituyen la esfera sólida. Eso es algo importante que quería yo destacar. Es decir, podemos decir pues que las rocas son compuestos sólidos conformados por minerales y estos a su vez, ¿ya? Por elementos químicos, ¿de acuerdo? Por elementos químicos. Todas ellas, la que más ha destacado son los minerales. ¿Y qué son los minerales? Bueno, son elementos o compuestos químicos que conforman pues las rocas. La mayoría pues de estos minerales están formados por rocas que son los famosos silicatos. Los minerales más abundantes son, por ejemplo, el cuarzo, la calcita, ¿no? El feldespato, ¿no? La mica, por ejemplo. Y según, pues, en este caso, la escala de Mohs, los minerales se pueden clasificar en minerales más blandos, como el talco, el yeso, y los minerales más duros, como el diamante o el cuarzo, por ejemplo, ¿no? Que ante una elevada temperatura se convierten justamente en estos hermosos cristales, ¿no? Para poder, digamos, y, contribuir bastante a este tema, voy a clasificar, ¿no? Y con esto terminamos, ¿no? La clasificación, obviamente, de las rocas. Las más famosas son las rocas ígneas, ¿no? Se le llaman así porque son las famosas rocas magmáticas, ¿no? Han sido solidificadas obviamente por los magma. Dentro de ellos tenemos las intrusivas o también llamadas plutónicas y las extrusivas o también llamadas volcánicas. Por ejemplo, las rocas plutónicas son aquellas que se han solidificado al interior de la corteza terrestre. ¿Cómo qué, profesor? Por ejemplo, el granito, ¿no? La diorita, por ejemplo, ¿no? En cambio, las extrusivas jóvenes son aquellas que han sido formadas o se han solidificado en la superficie terrestre, obviamente, básicamente por las actividades volcánicas. Por ejemplo, tenemos el basalto, la obsidiana. Por ejemplo, los antiguos peruanos utilizaban el cuchillo de obsidiana, por ejemplo, para hacer sus cortes, ¿no? Los paracas hacían sus incisiones, por ejemplo, ¿no? Las trepanaciones craneanas con la obsidiana. Tenemos la piedra pómez, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos claros de piedras volcánicas. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de rocas son las que se han desarrollado gracias por las erupciones volcánicas o por las actividades volcánicas? Tú vas a responder, pues, las rocas extrusivas, ¿no? Como el caso del basalto, la obsidiana, la piedra pómez, por ejemplo. Y por último, y tenemos acá también las rocas sedimentarias, que son otro tipo de rocas. Estas se originan cuando los materiales erosionados se acumulan en las zonas depresionadas, jóvenes, en el fondo de los lagos y mares, para luego obviamente compactarse con la presión o con la presión o también llamada litificación, ¿ya? Estas presentan estratos o capas laminales y se ubican en los restos fósiles, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, eh, en este caso, eh, cuando los materiales, estos animales pues extintos se impregnan con las rocas, ¿no? Y forman estas rocas sedimentarias. Eh, ahora, ¿qué tipos de rocas podemos encontrar? Las detíquicas o clásicas, las evaporativas,
organógenas, por ejemplo, son aquellos obviamente típicos, ¿no? De estos tipos de rocas, ¿no? Las famosas clásicas, ¿no? Que obviamente justamente era importante mencionar, ¿no? Eh, y por último, voy a terminar con las rocas metafórmicas, ¿no? Son aquellas que se han originado, pues, que fueron rocas ígneas o sedimentarias, ¿no? Pero debido, pues, a la acción de la presión, ya sea de la temperatura, la humedad o la propia acción química, ¿no? La convertieron, pues, en este tipo de rocas, ¿no? Entre las más importantes, pues, tenemos las llamadas rocas foliadas. Se caracterizan por presentar, pues, capas o aspecto laminado, como por ejemplo el esquisto, ¿no? Por ejemplo, y las no foliadas son aquellas que presentan, pues, una estructura maciza, ¿no? Como el mármol, por ejemplo, o que es el más clásico de todos, ¿no? Que justamente es importante mencionar.